Con el Señor Jesucristo. Bueno, la hermana Concepción hacía una lectura del plan de trabajo de intercesión para estos 3 meses y redactaba algunos de los objetivos. Y uno de los objetivos que tenemos es que en la iglesia se añadan cada día más intercesores, ¿sí? Porque orar es una cosa, pero interceder es otra. Y necesitamos que en la iglesia haya ese sentir, ese espíritu de intercesión. Y queremos iniciar con unos temas que como intercesores deben de estar en nuestra vida. El Señor Jesús no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecador. ¿Sí? Fuimos justificados por Dios. Una de nuestras doctrinas de la iglesia, la justificación. Fuimos justificados por Dios y hoy somos justos. ¿Sí? Hoy somos justos porque somos muy buenos. Dios no nos justificó porque fuéramos buenos. Dios nos justificó porque éramos injustos. Y al ser injustos, Dios nos justifica. Pero hay algo especial en todo lo que Él hace, y es que se muestra como un intercesor. Vino y se puso en medio de nosotros, de la humanidad, y en medio de su dictamen. Había un dictamen y Dios se puso como intercesor por nosotros. Se puso en nuestro lugar, se sentó en nuestra silla, ocupó el lugar que nosotros debíamos ocupar, nos retiró de allí y Él se puso en ese lugar como intercesor. Porque si algo ha mostrado Dios por el mundo es el deseo y el amor de que todos vuelvan su mirada a Él. Él se pone como nuestro abogado, como aquel que nos justifica, que nos hace dignos y aceptos ante su presencia. Dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Él. ¿Sí? De Dios en Él. O sea que ahora hay alguien de quien podemos aprender la intercesión. Un Dios que justificó a seres humanos que no eran justos. Algunos que no querían saber nada de Él. Algunos que cometían pecados terribles, pero Él tuvo compasión de todos, sin acepción de persona. Él no dijo, por este sí, por este no. Este parece que sí me cae bien y este parece que no, este no va a recibir mi justificación. Murió por todos, sin hacer excepción de persona, y los justificó. Aquel que decida aceptar a Dios forma parte o es partícipe de esa justificación. Nos enseñó que hay que amar al ser humano, que hay que acercarse a Él. Y el ser justificados nos lleva o requiere que nosotros seamos cristianos justos. En una oración intercesora, nosotros debemos de actuar con justicia. Con justicia. No con juicio, con justicia. ¿Sí? Hace algún tiempo una persona me decía: hermana, a mí me encanta orar, pero hay unas personas por las que no deseo orar nunca. Y quisiera a veces como luchar contra eso, pero no puedo. Me supera. ¿Cómo hago yo para arrodillarme y decirle a Dios y clamar por esas personas? No soy capaz, no me nace, no me fluye. Pues hay algo que debe de ser moldeado entonces.
Porque Dios nos enseñó, como les decía al inicio, porque éramos justos, no. Porque lo merecíamos, porque éramos personas que teníamos una trayectoria en la vida muy buena, no. Y de la misma manera en que Él nos miró a nosotros, es como nosotros debemos mirar a todos los seres humanos sin excepción. Sin excepción. El intercesor hace eso. No clasifica, no excluye, no ora porque esta persona sí es mi amiga y entonces voy a ayunar y a orar por esa persona. El intercesor no, a veces hasta se olvida de él mismo. Y en su oración no existe petición propia. El Señor Jesús, ¿usted cree que si hubiese pensado en él, hubiese pasado por lo que pasó? Si él hubiese dicho, no, pero es que esta gente, mire, si antes me están despreciando, si antes algunos me insultan o me cuestionan, no vale la pena sufrir. No vale la pena pasar por eso. Él no lo hizo. Porque en su mente no estaban aún ni sus deseos, estaba el amor por la humanidad. Y la intercesión nos lleva a eso, a orar con justicia. Como personas que fuimos justificadas, recordando que al igual que yo, Dios de alguna manera se fijó en mí para justificarme, puede obrar en otro. Por más daño que haya hecho, por más pecados que haya cometido o por lo que hubiese hecho que para usted o para mí es terrible, Dios también puede obrar en la vida de ese joven, la vida de esa joven, en la vida de ese hombre, de esa mujer, de esa familia. No puede existir eso en un hijo de Dios. Dios nos llama a interceder. En la escritura dice, orando los unos por los otros. ¿Sí? Orando los unos por los otros. Y ese debe de ser un continuo vivir de nosotros como hijos de Dios. Que nos fijamos en la necesidad de nuestro prójimo y no comenzamos a decir, bueno, eso le pasa por haber hecho lo que no tenía que hacer, por no escuchar el consejo. Tome para que aprenda. ¿Sí? Que suelen ser expresiones. Eso le pasa por no hacer caso. Pues ahora que sufra las consecuencias. En un intercesor que es hijo de Dios, tiene que haber por el contrario otras palabras. Bueno, sí, es verdad, tienes que asumir unas consecuencias, pero yo te voy a ayudar a orar para que superes, para que salgas fortalecido de esta situación, fortalecida, para que la pases y que aprendas de lo que Dios te quiere enseñar a través de él. Es diferente, porque se actúa con justicia, ¿sí? Una justicia que en medio de ella hay amor. Un amor que viene de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Romanos, el capítulo 4, el versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuántos creen que esta justicia, que esta parte tiene que estar incluida en nuestra oración? Que tiene que formar parte de nuestra intercesión. ¿Cómo oras?
¿Cómo pides por tu prójimo? ¿Cómo pides por tu esposo? ¿Cómo pides por tu esposa, por tus hijos? ¿Cómo pides por tu familia, por el vecino? ¿Cómo pides por tu jefe, por el presidente de España? ¿Cómo pides por todos? ¿Cómo clamas? Porque el Señor dice que a veces no sabemos pedir. A veces pedimos mal. A veces oramos y no pasa nuestra oración del techo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lleva unos ingredientes que deben de ser necesarios. Yo sé que soy justo porque Dios me hizo justo, no porque yo soy muy bueno. No porque llevo 24 años de ser bautizada, entonces por eso, entonces Dios sí me escucha y Él me oye y Él escucha mi clamor porque yo tengo un recorrido muy largo ya en el Evangelio. No, Dios me escucha porque Él me vistió con su justicia y ve en mi oración una actitud justa hacia mi prójimo. Hermana, es que yo llevo orando no sabe cuánto tiempo llevo orando. ¿Te has puesto a pensar cómo está haciendo tu oración? ¿Sí? ¿Cómo está haciendo tu clamor? ¿Cómo está haciendo tu intercesión? Es que yo tengo una necesidad en mi corazón hace mucho tiempo. Dios la sabe, Dios la conoce. Pero ¿qué ingrediente estás poniendo en esa oración que haces? ¿Sí? Entonces la justicia debe de estar en nuestra oración como intercesores. La justicia debe formar una parte importante y primordial en ella. No oramos para que Dios condene, para que Dios acabe con el prójimo, para que Dios destruya, no. Para que Dios transforme, moldee, haga algo diferente, porque creemos en un Dios que restaura. Creemos en un Dios que levanta. Creemos en un Dios que cambia el carácter. Tenemos testimonios de personas que han vivido una vida desastrosa y han cometido pecados supremamente grandes, pero de repente vemos una persona diferente que ha cambiado, que ha sido transformada. Alguien oró por esa persona de verdad y con el corazón, y Dios escuchó el clamor de ese intercesor, de esa intercesora. ¿Sí? Tú y yo estamos aquí porque alguien clamó por nosotros, porque alguien oró fervientemente por usted y oró fervientemente por mí. Y Dios escuchó el clamor de esa persona. Dios la oyó. Dios inclinó su oído a esa oración y hoy somos resultado de esas oraciones. De cristianos que supieron clamar a Dios, así como lo hicieron estos hombres como Esdras, Nehemías, Daniel en el tiempo del exilio. Todos esos hombres clamaban para que Dios restaurara, para que no tuviera. Moisés decía: no tomes en cuenta lo que están haciendo, dales otra oportunidad, Señor. Y volvía y los perdonaba, y así los mantuvo durante 40 años, solo escuchando el clamor de un hombre que siempre pedía por ese pueblo, que siempre clamaba por Israel. Yo quiero que en esta noche usted traiga a memoria a alguien, alguien por el cual a lo mejor usted nunca ha deseado orar, que usted siente que en algún momento de su vida llegó a hacerle daño y no ha clamado por esa persona. Y si no lo tiene, vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús, por la iglesia, por los hermanos, pero vamos a clamar por todas las personas que están fuera. ¿Sí? Terraza tiene muchos habitantes, muchos, de toda clase de temperamentos, de toda clase de carácter, de toda clase de formas. Vamos a clamar por ellos. Vamos a clamar también por los que están en las cárceles. Sí, tanto hombres como mujeres.
Da igual el pecado que hayan cometido, ¿sí? Aunque para el mundo muchos de ellos deberían de estar bajo tierra, para nosotros sabemos que aún hay una oportunidad para que ellos cambien, para que Dios llegue a uno de ellos, lo transforme, le haga reflexionar y le dé una oportunidad, ¿sí? Dios puede hacer que alguien en esta hora llegue a la vida de ellos o abrirnos puertas a nosotros para llegar a uno de ellos con la palabra de Dios. Vamos a clamar, hermanos, por esa persona que a lo mejor usted nunca decidió en algún momento de su vida y sin darse cuenta, nunca ha deseado o nunca se ha dado cuenta que debía clamar por él o por ella. Vamos a orar en el nombre de Jesús, a decirle: Señor, aquí estoy. Y que nuestra oración en esta noche tenga ese ingrediente. El próximo culto de intercesión habrá otro ingrediente, pero que hoy nuestra oración vaya cargada de justicia, de esa justicia divina que lleva amor, restauración, ganas de ver ese cambio, esa manera. Señor Jesús, vamos a ponernos en pie. Soberano Dios de la gloria, si tú, viéndonos a nosotros, Señor Jesús, con una sola palabra de tu boca nos hubieses destruido a todos, pero tu amor y tu compasión se inclinó hacia nosotros y por el contrario nos vistió de justicia, siendo injustos, pues tú miraste sobre la tierra y no viste ni a uno justo, pero decidiste vestirnos con tu justificación y llenarnos el corazón de tu justicia. Entonces aquí, Señor, hay una iglesia, unos hijos tuyos vestidos con esta justificación, dispuestos a incluir tu justicia en nuestra oración, en nuestro clamor por el prójimo, porque hay jóvenes, hay adolescentes, hay familias, hay hombres, hay mujeres que te necesitan de ti, Señor Jesús. Hoy clamamos